En este video te voy a hablar más a profundidad de las relaciones abiertas. Así que si te gustó mi video anterior sobre este tema, quédate porque en esta ocasión voy a profundizar sobre temas específicos de algunos comentarios que me han dejado aquí y de preguntas que me han hecho directamente en mis redes sociales. Bueno, voy a hacer lo más estructuradamente posible porque sí son diversos aspectos que hay que tomar en cuenta para poder gestionar todas las emociones que se suscitan en una relación de este tipo. Y creo que la práctica de esto en cualquier modelo relacional va a determinar el éxito en una relación, porque como mencioné en el video pasado, lo que va a sostener el vínculo, que en este tipo de relaciones es más adecuado llamarle vínculo, lo que va a sostener ese vínculo van a ser esos valores, esa ética, esa comunicación, esa transparencia que nos va a regir en la relación. Y claro, la diferencia es que en una relación abierta se hablan de esos temas, se llevan a cabo acuerdos y por lo tanto hay de alguna manera más claridad específicamente de la relación. En el modelo del matrimonio, en el caso mío, que fue la relación anterior que tuve, se da por hecho la exclusividad afectiva, sexual y en muchos sentidos y muchas veces tu vida gira alrededor de tu esposo o tu esposa. Y nunca, o al menos en mi caso, se llega a hablar, ni siquiera se puede uno imaginar poder llegar a tener un acuerdo de apertura. Entonces, en este caso de la relación abierta que yo tuve, empezó así como tal, empezó como una relación abierta. Entonces, el primer aspecto que había que saltar, había que trascender, era el aspecto de los celos. Y aquí es donde se vuelve un tanto compleja la relación, porque mientras no modifiquemos nuestro concepto del amor, no vamos a poder transitar este camino de una relación abierta en donde es posible que sepas que tu pareja está disfrutando, está pasándola bien con otra persona que no eres tú, si en tu concepto del amor está el que esa persona es tuya, es de tu posesión, te pertenece, porque es tu pareja, porque es tu novio o porque es tu pareja simplemente. Aquí esta posesión se tiene que quitar totalmente y por eso es que es muy importante esa redefinición de tu concepto del amor y sobre todo a nivel teórico pues se escucha muy bonito y dar el paso a la práctica es lo que es complejo. Entonces, hablando de celos y de llevar este concepto o este nuevo concepto del amor que no significa poseer a esa persona, que esa persona no es tuya, que esa persona tiene su independencia y que simplemente lo que estamos haciendo es compartiéndonos en este vínculo que sí tenemos en donde tú me importas, yo te importo y por lo tanto el que tú seas feliz y el que tú seas libre y que respeto tus defectos y tus virtudes y que así como eres te acepto, eso, llevarlo a la práctica pues tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque normalmente en este amor romántico queremos que esa persona nos haga felices a nosotras, que esa persona sea como nosotros queremos, que esa persona llene los huecos y los vacíos que yo tengo. Y definitivamente por eso es que en mi caso tuve que reconfigurar o tuve que redefinir mi concepto del amor para poder entrar a una relación abierta y sobre todo poder gestionar los celos. Porque no es que no haya celos. Llegué al punto de no sentirlos, pero practicando. Y también otro de los aspectos importantes es, yo estoy redefiniendo mi concepto del amor, estoy practicando esa manera de amar con este vínculo, pero también es bien importante que de ese vínculo hacia mí me dé esa seguridad, esa confianza, ese confort de que esto que va a suceder no va a modificar
en nada lo que él siente por mí y lo que yo siento por él. Y aquí vuelve nuevamente el concepto de que el amor es infinito. Y no es que a mí me quite un pedazo de amor para dárselo a otra persona, porque esa es otra de las posibilidades de que si realmente en esta relación que yo tuve, había esa libertad y esa apertura, incluso de poder amar a otras personas. Esto en la teoría se escucha muy padre, pero bueno, en la práctica tiene ciertas limitaciones, porque sí, el amor es infinito, pero el tiempo no es infinito. Entonces, ahí es donde se vuelve complejo. Y también la energía de todo lo que se requiere, y aquí voy a hablar muy específicamente de mi caso en particular, cómo para mí es funcional esto. Pero bueno, eso será otro de los puntos. Ahorita, en el tema de los celos, lo que fueron dos aspectos principalmente. Mi concepto del amor, y de ahí va integrado lo que es la compersión, y segundo, el respaldo, el apoyo, la seguridad, la confianza que yo sentía de parte de mi vínculo, que definitivamente la combinación de esas dos cosas hacía el match perfecto para que cuando sucedía eso y que después nosotros sí tenemos el acuerdo de contarnos y nos contábamos, se nos hacía algo emocionante y que más allá de a lo mejor sentir celos o de decir no me cuentes porque me dan celos. Y hay personas que no necesariamente les dan celos, pero no les gusta que les cuenten. A mí sí, y a nosotros sí nos gustaba, entonces sentíamos que eso era una complicidad y algo que podía ser desastroso, pues se volvía algo que nos conectaba mucho más. Entonces, así fue como en mi caso yo logré saltar ese tema de los celos. Y creo que en el caso de él fue de lo mismo, porque él también tenía claro que yo también lo amo y que era parte de nuestra vida y era parte de nuestros acuerdos y de nuestra experiencia. Ahora bien, hablando del otro aspecto que empecé hace unos minutos de el tiempo que te lleva esto y de la energía que te lleva, bueno, creo que eso sí tiene cierta limitación. Si bien el amor es infinito y es universal y teóricamente yo lo concibo como que padre, ¿no? Qué padre que tú puedas amar a muchas personas a la vez. Y creo que es posible. O sea, nosotros tenemos, los que somos padres, tenemos hijos y no es porque nació un nuevo hijo ya quieres menos al que ya estaba, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que también hacia otras personas puedes amar a más de una persona, incluso lo hacemos, lo practicamos, amas a tus hermanos, amas a tus amigos, etcétera. Qué bueno, en un vínculo de pareja en donde estás buscando un compañero, porque yo así concibo el amor de pareja, que bueno, en relaciones abiertas y demás, pareja es un término como no muy utilizado, pero para efectos de que aquí nos entendamos mejor lo voy a llamar así, porque definitivamente en mi caso personal sí me interesaba un compañero y en ese momento era esa única persona para mí en los aspectos que implica la construcción de un vínculo pues a largo plazo. Y por lo tanto, el pensar en vincularme de esa manera con otra persona resultaba pues muy complejo. Por lo tanto, yo no estaba en esa apertura, pero eso no quería decir que no permitiera que mi vínculo sí lo hiciera. No obstante, para mí sí representaba un reto el que eso llegara a suceder. Y ahí es donde es gestionar más esas emociones, porque si bien a nivel teórico yo decía el amor es universal, es infinito, etcétera, a nivel práctico, en cuestión del tiempo, pues sí, el tiempo sí lo tenía que distribuir de diferente manera. Y eso sí era un aspecto complejo para mí. Y bueno, en esa dinámica de la distribución del tiempo fue en donde, porque estoy hablando del caso específico de mi experiencia y de estas complejidades y de esta profundidad de una relación abierta que se da, si bien aprendes mucho, si bien aprendes a gestionar muchísimas emociones, también tiene sus desventajas y efectivamente esa es una de ellas. En este caso, él era mi vínculo principal, pero
él empezó a desarrollar relaciones con otras personas. Y ahí es donde ya el tema se vuelve muy complejo. Y no es que me dieran celos, acuérdense que ya les platiqué, sino más bien era que ese cuidado, ese espacio que teníamos, pues sí se tenía que compartir. Y no tenía problema con eso, siempre y cuando hubiera esa comunicación y hubiera esa transparencia. Sin embargo, como yo estaba en ese proceso de gestionar esta situación y yo se lo comunicaba porque esa era nuestro acuerdo, y ahí fue donde hubo un desfase de comunicación porque él en su interés desde su perspectiva y desde sus ideas, sus creencias y demás, no querer hacer que yo me sintiera mal, empezó con las mentiras. Y ahí es donde esto que sostenía nuestra relación de confianza, de transparencia y demás, se vino al traste, porque justamente desde mi concepto, el problema no eran las otras, el problema eran la falta de transparencia. Y quizá a lo mejor iba a llegar a terminar así, pero a lo mejor se iba a tardar más, o no lo sé, porque eso ya pasó. Sin embargo, no quiere decir que lo haya dejado de amar. Y eso es algo bien importante y es algo con lo que yo me quedo porque no fue por falta de amor. Y muchas veces, en muchas relaciones, no terminan por falta de amor. Terminan por las cosas prácticas, por la falta de entendimiento, por la falta de transparencia, por la falta de coincidencia en los valores, por la falta de qué conceptos tenemos tú del amor y yo del amor, etcétera. Entonces, ese es otro de los aspectos a considerar en un esquema relacional así. Porque bueno, estábamos tan abiertos que pues estaba el poliamor en posibilidad, ¿no? No desde mi lado, y estoy clarísima que creo que yo no podría gestionar eso. Hasta aquí esta parte de esta gestión de la energía y del tiempo. Y de que bueno, en mi caso personal, eso fue lo que sucedió. Ahora, desde mi perspectiva y tomando en cuenta, yo tomé en consideración que la naturaleza humana no es la monogamia. La monogamia es algo que vamos a decidir y vamos a estar convencidos de que eso deseamos porque es una convicción. O sea, sé que no está en mi naturaleza, pero estoy convencida de que eso quiero. Sí creo que debe haber matrimonios en donde son monógamos y son exclusivos y son totalmente felices y está bien. Pero en la mayoría de los casos, platicando con amigos, con amigas, con conocidos, en diferentes foros que hay ahora tan disponibles, pues la infidelidad es algo que está a la orden del día. Entonces, basada en que es un hecho la infidelidad, entonces, ¿por qué no ser transparentes? Y por eso es que yo veo hacia futuro también el tener esta posibilidad de abrir la relación o de tener de entrada la relación abierta. Y no es porque estés buscando, tengas, como les decía, sí soy de entregar mi energía, mi tiempo y todo a esa persona que ya encontré que conecto en los 3 aspectos que les decía, mente, corazón y cuerpo. Entonces, pues yo creo que no necesito más, pero sí puede llegar un punto en el transcurso de la relación en donde queramos vivir algunas experiencias, a lo mejor cada uno fuera de o juntos o como sea, pero que haya esa posibilidad y que haya esa complicidad y que al final puede ser una combinación y puede ser una cosa híbrida de repente y todo se puede hablar y todo se puede comunicar. Sin embargo, ese vínculo que se tiene se debe de cuidar. Ese vínculo que se tiene se debe de ser amigos. Ese vínculo que se tiene tiene que haber pasión. Y puede ser magnífico, puede ser fabuloso. No llegué a ese punto, justamente por lo que ya les he comentado, pero creo que esos aspectos son los aspectos más difíciles de transitar en una relación así. Y dentro de las cosas maravillosas, pues bueno, es esta conexión, esta complicidad, esta emoción, es algo que le da muchísima emoción
a la relación, o sea, para nada es monótona, para nada es aburrida. Y bueno, también tuvimos algunas experiencias fuera de lo común, disruptivas, que también eso le da muchísimo sazón. Y no quiere decir que todo el tiempo tenga que ser así, porque también teníamos nuestros espacios íntimos muy de los dos, románticos y demás. Sin embargo, nuestro vínculo estaba basado en esa confianza, en esa apertura, en esa libertad, en esa aceptación del otro. Y pues hablábamos abiertamente de muchas cosas, de muchos temas profundos. Y eso fue muy importante, fue increíble. Y bueno, creo que después del tiempo que ha pasado es posible que podamos desarrollar o quedarnos como amigos. Todavía no estamos en ese punto, pero creo que desde mi lado es posible y yo pienso que desde su lado también. Sin embargo, bueno, el tiempo ya lo dirá. Así que, bueno, sí, es algo muy padre, uno logra muchas cosas, pero también tiene sus contras, si le podríamos llamar así. Sin embargo, hoy, con la experiencia, creo que tengo más claridad de que para mí sería un vínculo de pareja que pudiera funcionar muy bien y sobre todo me encantaría encontrar a una persona con la que yo pueda ser compatible desde el pensamiento, desde la conciencia, desde el corazón y también en el aspecto físico. Eso sería maravilloso porque a partir de ahí creo que podemos crear y manifestar muchísimas cosas porque como en otro video que les he compartido que se llama Esposa o Amante, creo que una como mujer integrada en todos los arquetipos de los que hablé en ese video puede llegar a ser una creadora y co-creadora de proyectos y de cosas padrísimas que se pueden manifestar mucho más rápido y mucho más magnífico en pareja, con dos conciencias súper conectadas. Entonces, ese es mi proyecto, esa es mi visión y pues a seguir. Y si no, yo estoy muy bien también en mi soledad, en mi soltería y en esa soledad de acompañarme conmigo misma, de estar conmigo misma, me siento muy bien y sé que lo que deseo va a llegar porque ya lo vi, porque sé que ahí está y es cuestión de simplemente caminar y reconocerlo en el momento que lo vea y que lo encuentre. Y bueno, hasta aquí este video. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan mis próximos videos. Bye.